Son las 6:33 minutos, estamos de vuelta con más en Primera Página. Vamos a revisar la actualidad internacional y las últimas noticias sobre la guerra comercial impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump contra aliados y gran parte de los países en el mundo. El mandatario amenazó este lunes con aumentar un 50% adicional los aranceles a los productos chinos si Pekín insiste en responder a su ofensiva comercial. Dijo que si China no retira su contraofensiva del 34% antes de este 8 de abril, Estados Unidos impondrá nuevos gravámenes que elevarán la tarifa total al 104% a partir de este 9 de abril. Trump también aseguró que no suspenderá la aplicación de estos aranceles para dar espacio a negociaciones y cancela todas las conversaciones solicitadas por China. En contraste, afirmó que iniciará negociaciones con otros países que sí han pedido reuniones. Desde que volvió a la Casa Blanca, el mandatario ya había impuesto un arancel adicional del 20% a las importaciones chinas por, según él, permitir el tráfico de sustancias relacionadas con el fentanilo. Con los nuevos aumentos, esta cifra escalaría al 54% este mes. La respuesta de China no tardó. El portavoz de su embajada en Estados Unidos afirmó que su país no cederá ante presiones ni amenazas y dijo que China defenderá sus derechos e intereses legítimos y que presionar no es la forma adecuada de tratar con ellos. La Casa Blanca confirmó que si Trump cumple con su amenaza, los gravámenes se dispararán al 104%. La tensión entre ambas potencias vuelve a escalar en medio de temores globales sobre sus efectos en la economía mundial. Ampliamos todos los detalles de esta información y de lo que está pasando en la economía mundial con nuestro invitado esta mañana, Ignacio Sánchez, es economista y magíster en finanzas. Lo recibimos a esta hora conectado desde Estados Unidos. Muy buenos días, Ignacio. Hola José Enrique, ¿qué tal? Buenos días. Un saludo a tu audiencia. Muchísimas gracias por atendernos y por este tiempo aquí en Primera Página para entender lo que está pasando, Ignacio. Mucho ha sucedido desde el fin de semana con la imposición de estos aranceles y también los mercados han reaccionado de forma volátil porque todo lo que tiene que ver con esto está relacionado directamente con la geopolítica y las decisiones que se toman de forma importante, ¿no?, que afectan a la economía. ¿Cómo se está viendo el impacto de estos aranceles ya en los mercados con el lunes negro que reseñó la prensa internacional ampliamente ayer, con el impacto en las bolsas asiáticas y europeas, también la apertura del Wall Street y bueno, ya las decisiones que se vienen tomando en estas últimas horas? José Enrique, una volatilidad increíble porque Donald Trump asume su segundo mandato con un cambio, una reestructuración del Estado, la idea de impulsar a la economía norteamericana, pero pasando por el ámbito más radical que hubiésemos podido imaginar y que nadie, absolutamente nadie se esperaba. Prácticamente las políticas arancelarias de Donald Trump pasan por lo que él llama como un ajuste equitativo de que lo que a mí me cobran por vender mis productos en otros países, yo lo voy a cobrar aquí en los Estados Unidos. Y esa ha sido la razón fundamental por la cual él ha lanzado un paquete de medidas arancelarias que ha volatilizado de una manera a toda la humanidad. José Enrique, tanto es así que la bolsa está experimentando una caída muy similar a la que nosotros vivimos cuando la pandemia, que también presenciamos esta irrupción de este cisne negro que produjo una crisis en los mercados financieros. Al producirse una crisis en los mercados financieros, los inversionistas dejan de percibir sus rendimientos, las personas dejan de invertir, las empresas dejan de financiarse a través de esta vía del mercado primario y eso trae como resultado que se asome que estemos a las puertas de una gran recesión. Aunado a esto, José Enrique, recordemos que en los Estados Unidos todavía existe o está presente el fantasma inflacionario. Es decir, que no había sido controlado del todo la inflación saliendo Joe Biden de su mandato presidencial y esta receta que implementa Donald Trump, que basa por hacer una reestructuración de la economía, lo ha hecho de una manera tan radical que, como tú acabas de anunciar muy bien, vino acompañado de una desestabilización en los mercados financieros, en el sector petróleo que venía a la alza y en muchísimos otros sectores incluso.
ni el Bitcoin ha escapado a esta alta volatilidad. Los brokers están patas arriba, hay un tema de liquidez que no se puede garantizar, hay brokers que han impedido cierta utilización de sus plataformas para que los inversionistas puedan, bueno, hacer libre uso de sus operaciones. Es decir, hay un caos en en la bolsa dado este escenario arancelario. Ayer precisamente lo reseñábamos, lo que sucedía en las bolsas asiáticas y europeas, pero también el impacto de esto en las cripto, las principales criptomonedas, el Bitcoin, así como Ethereum y otras que siempre están entre las principales listas y son referencias mundial. Ahora, Ignacio, Donald Trump apunta directamente a su rival, que es China, y por eso ha amenazado ayer con la imposición de estos nuevos aranceles, de aumentar lo que ya existe. Entendiendo las implicaciones que tiene esto para la economía global, estamos hablando de las dos principales superpotencias, ¿qué tanto se agravaría esa guerra comercial y la inestabilidad económica en el mundo si esto llega a suceder, si Trump cumple su promesa y esto aumenta? Bueno, José Enrique, es que él no es que está cumpliendo una promesa, él está ejecutando, yo no voy a decir una amenaza, pero él está ejecutando a la fuerza una imposición de aranceles que si bien puede ser que él tenga razón en que busque un cambio equitativo y justo de lo que tú me cobras, yo te voy a cobrar a ti, quizás lo está haciendo por la vía radical y no por medios diplomáticos o medios de negociación. Ahora mismo estamos nosotros en esta entrevista y acaba de decir Donald Trump que si la Unión Europea no acepta el paquete arancelario, va a subir a un 50% más los aranceles si no le compra todo el petróleo que produce los Estados Unidos o que exporta a los Estados Unidos. Es decir, fíjate cómo lo veo yo. Él está imponiendo un escenario en donde obliga a las partes a negociar a la fuerza. Sí, así de sencillo. Yo te impongo un arancel y cuando tu economía se vea comprometida, tienes que sentarte a negociar conmigo bajo estas condiciones. Es un poco drástico, pero obedece un poco también a la forma de ser histriónica e impositiva de Donald Trump, que es un huracán político y que básicamente dijo, yo ustedes me eligieron porque fue un escenario electoral en donde casi el 60-70% de los americanos votaron por él buscando salvar o obtener una mejor economía diferente a la que había propuesto Joe Biden o la que se había creado en su mandato, y el hombre ha venido con una radicalización para lograr sus objetivos, pero que ha traído esto, una confrontación directa con los dos grandes protagonistas comerciales del eje hemisférico y también en Oriente, o sea, con China y la Unión Europea, pero ha sido a la fuerza. ¿Qué consecuencias en lo inmediato tienen estas medidas a lo interno, a lo que tiene que ver con los precios, la inflación en Estados Unidos, entendiendo que esta fue parte de su promesa de campaña, que la gran mayoría del electorado estadounidense lo apoyó, pero ya que existe una situación de inestabilidad también a lo externo, ¿qué podemos esperar dentro de Estados Unidos? Entendiendo y tomando en cuenta también las advertencias de la Reserva Federal y los expertos que advierten que esto puede desacelerar el crecimiento económico. Sí, indudablemente lo va a desacelerar. Yo creo que el primer año del mandato de Donald Trump va a ser volátil, va a ser caótico y vamos a ver algo muy parecido a su primer mandato. Volatilidad del primer año y 3 años de crecimiento increíble, sobre todo en las bolsas y en los mercados financieros. Pero hay un riesgo de liquidez y un riesgo de volatilidad muy fuerte ahora mismo que solo aquel que tenga el capital suficiente a nivel de inversión va a poder soportar. Ahora fíjate algo. Se dice, José Enrique, que todos estos son acciones y medidas para forzar al presidente de la Reserva Federal a que haga el recorte de tasas de interés que interrumpió cuando Donald Trump llegó al mandato. Para explicar un poco a la audiencia en palabras sencillas, cuando los tipos de interés están muy altos, la gente paga muchísimas tasas de interés, paga muchísimo más dinero por créditos hipotecarios o por comprarse un carro o por tener tarjetas de crédito. Y eso frena la economía. Se dice incluso, hay analistas que dicen que todo esto obedece como una acción directa contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, de parte de Donald Trump, para forzarlo a reducir los tipos de interés, porque como en estos países hay autonomía en los poderes, la Reserva Federal toma sus políticas monetarias independientemente
independientemente del Poder Ejecutivo. Y hay un enfrentamiento claro y directo entre ambos poderes, porque Donald Trump no puede despedir al presidente de la Reserva Federal, que tiene el cargo de gobernador. Fíjense, el presidente de la Fed, que es el Banco Central de los Estados Unidos, tiene el carácter de gobernador. Entonces hay una guerra entre dos poderes, el poder que dicta las políticas monetarias y el poder ejecutivo, y parte de todo esto es estimularlo y no estimularlo, forzarlo a que recorte los tipos de interés, que la gente pueda acceder a un crédito más económico y que con ese dinero pueda estimular la recesión, que todas estas políticas arancelarias van a hacer que se produzca, por otro lado, abra las puertas hacia una recesión. Entonces, si hay una confrontación de poderes, se sigue viendo el impacto inflacionario, las subidas de aranceles va a traer inflación, no solo en los Estados Unidos, sino en muchísimos países, Sí. y eso atenta a cualquier salud económica, José Enrique. Finalmente, Ignacio, te consulto sobre Europa y las medidas tomadas también por la Unión Europea, que anunció un 25% de aranceles a productos de Estados Unidos. Es algo que ellos están estudiando y también sopesando en medio de esta tormenta comercial. ¿Cómo lo ves? Sí, absolutamente, los países no se van a quedar de brazos cruzados. De hecho, China dijo, bueno, si tú me pones aranceles, los mismos aranceles te los voy a imponer yo. Y la Unión Europea también recuerda que están viviendo un poco el drama de la guerra Rusia y Ucrania. Ellos se debaten entre seguir financiando esa guerra, porque ya Estados Unidos no solamente no va a financiar, sino que salió directamente a cobrarle a Zelensky toda la ayuda, todo el paquete de ayudas que Biden le proporcionó, y pasa un poco por quedarse con las tierras raras, minerales, etcétera, en Ucrania. O sea, la Unión Europea, que tiene sus propios problemas y sus propios escollos, está ahora tratando de enfrentar cómo va a hacer para poder colocar sus productos en los Estados Unidos, pero sí, claramente Donald Trump aparta absolutamente al poder de la Unión Europea. De hecho, ahora mismo les está diciendo que están obligados a comprarle su petróleo, y va a ser bastante interesante ver cómo los Estados Unidos va a afrontar dos frentes totalmente diferentes. China, que es su principal competidor, el que aporta el otro 30% del PIB a la economía global, y la Unión Europea, que no es una potencia económica tan grande como los Estados Unidos o como China, pero sí es considerable entender que es una potencia económica y que de alguna u otra manera tiene que negociar con los Estados Unidos. Lo que pasa es que ahora lo está haciendo en condiciones de desigualdad, José Enrique. Claro. Te agradezco mucho por este tiempo y por ayudarnos a entender el contexto, el panorama económico y comercial con los aranceles de Estados Unidos. Gracias, Ignacio. Gracias, José Enrique. Un fuerte abrazo. Con nosotros Ignacio Sánchez, economista y magíster en finanzas, hablando sobre este tema que está en tendencia y que es la portada de los principales medios en el mundo. Vamos a hacer la pausa, 6:46 minutos. Al regreso, más actualidad en Primera Página.